Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, recuerde que venimos estudiando el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 acerca del glorioso Evangelio. El Evangelio que predicamos, el Evangelio que nos fue dado es un Evangelio glorioso. Y si usted de pronto que está en internet viendo este video no ha visto las otras enseñanzas anteriores, entonces ahí está, esta es la número 5. Los saludamos, bienvenido, y esta es la enseñanza número 5. Recuerde que el texto en Lucas 4, 17 abre diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que para que haya gloria, el Espíritu del Señor debe estar ¿sobre quién? Sobre mí. Sobre mí, ¿sí? Para que veamos la gloria de Dios, debe estar el Espíritu Santo sobre nosotros. Es el Espíritu Santo el que manifiesta la gloria de Dios. Siempre Él confirma la palabra que predicamos, ¿cierto? Hemos estudiado en el libro de los Hechos que dice que el Espíritu de Dios confirmaba la palabra con señales que la seguían, milagros, prodigios y maravillas, ¿sí? Entonces esa es la gloria de Dios en la tierra. Entonces, por eso es importante que cuando usted estudia las Escrituras, tenga en cuenta que debe centrarse en la persona de Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, predicamos toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero siempre que predicamos, puede ser en el Antiguo Testamento, vamos a mirar en el Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento son sombras y tipos de lo que había de venir, ¿sí? Está mostrando la gloria de Dios. Entonces dijimos que el texto abre diciendo: el Espíritu, ¿puede decirlo? El Espíritu del Señor. No, pero que con esa pereza se lió. A ver, ¿cómo es? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos dicen eso con convicción? El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Ya, qué lindo. Entonces estamos hablando que la gloria la manifiesta el Espíritu Santo al confirmar esa palabra que se predica. Y estamos diciendo que cualquier texto que usted coja cuando se vaya a enseñar a algún lado, usted puede predicar el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, pero siempre apuntando a la persona de Jesucristo, siempre anunciando el glorioso Evangelio de Jesucristo. Bien. Entonces, ¿se acuerda que vimos 7 aspectos del glorioso Evangelio de Jesucristo? Vamos a repasarlo, ¿listo? Vamos a repasarlo. Número 1, el Espíritu del Señor está sobre mí. El texto agrega: por cuanto me ha ungido. ¿Sí? ¿Cuántos son ungidos? El Espíritu del Señor está sobre mí. Los números que están en rojo es porque ya lo estudiamos. Número 2, para dar buenas noticias a los pobres. Tercer aspecto del glorioso Evangelio de Jesucristo: para sanar a los quebrantados de corazón. Número 4, a pregonar libertad a los cautivos. Número 5, a dar vista a los ciegos. Número 6, este es el que vamos a ver hoy: a poner en libertad a los oprimidos. Y número 7, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, esos son los 7 aspectos del glorioso Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que predicamos. Esta es la palabra de fe que creemos. Esta es la palabra por la cual los enfermos son sanos, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los que están muertos espiritualmente tienen vida espiritual. Amén. Entonces, estos son los 7 aspectos y hoy vamos a ver el número 6. ¿De qué vamos a estudiar hoy? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué está el Espíritu de Dios sobre mí? Para poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Para todo lo demás también, pero hoy vamos a estudiar el número 6. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, recuerde que abrimos yendo a Romanos capítulo 1, verso 6.
dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, independientemente de la nacionalidad. Aquí la palabra clave es que el Espíritu de Dios a todo aquel que cree es poder de Dios. ¿Se acuerda que dijimos que la palabra es dunamis? Y también explicamos que el poder de Dios es, esa dinamita de Dios es una explosión que ocurre adentro de nosotros y transforma toda la vida del creyente. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Cuando usted escucha el Evangelio, no es cuando usted escucha, no es lo mismo que cuando usted escucha una historia, una novela o un cuento. No, es poder de Dios. Y produce una explosión de adentro que transforma toda la vida del creyente. Amén. Cambia toda la vida del creyente. ¿Listo? Entonces, en Hechos 6, hablando de poner en libertad a los oprimidos, aparece el primer mártir de la iglesia. ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Si usted tiene la Biblia ahí, entonces en Hechos 6, el versículo 8 al 15, hay un pasaje que habla de el arresto de Esteban, cuando arrestan a Esteban. Ahora, si usted mira en la historia hacia atrás, usted ve que cuando Jesús predica y lee la escritura o el rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, habla de los 7 aspectos del Evangelio, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Luego él va a la cruz, es sacrificado, muere, resucita al tercer día. Por 40 días les predica, les enseña las escrituras, por 40 días les enseña las escrituras y asciende al cielo. ¿Todavía está aquí? Y asciende al cielo, Jesús, ¿cierto? Después de haberse presentado a un grupo de unas mujeres primero, después a Pedro y a Juan, después a todos los discípulos, después a más de 500 personas, ¿sí? Por 40 días. Se van, antes de irse al cielo le dicen: no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea que para poder llevar esa buena noticia del Evangelio necesitaban estos hombres 120, habían sido invitados 500, pero fueron 120. Ese día acaparon la iglesia 380. Sí, eso sucede en todas las iglesias, desde el principio ha sucedido. Siempre usted ve algunas sillas vacías, así esos son los que caparon la iglesia. Entonces, ¿cuántos caparon la iglesia ese día en Pentecostés? Hechos 2, 380 de los 500. ¿Y cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Le mandaron a domicilio a los otros 380? No, solamente los 120 que se reunieron. Y entonces ellos comienzan a hacer la obra. La iglesia crece muchísimo. ¿Y dónde estaba? En Jerusalén. Pero ellos tenían que irse de Jerusalén. Tenían que... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál fue el problema? Se quedaron en Jerusalén. La iglesia creció en Jerusalén, estaban felices ahí en Jerusalén, pero no habían cumplido el mandato que era ir hasta lo último de la tierra. O sea, que el Evangelio es para todo. Entonces, por eso aquí en Hechos 6 empieza la persecución y arrestan al primero. Este era un hombre que estaba predicando la palabra, que se llamaba Esteban. Ahora, solamente quiero que veamos un poco esta historia resumida, porque vamos a ver ese pasaje de Hechos 6, el arresto de Esteban, y luego el capítulo 7 tiene 60 versículos. Entonces es muy poquito tiempo para ver 60 versículos, va a ser un resumen, pero quiero que lo estudiemos con un pensamiento. ¿Cuánto cuesta poner en libertad a los oprimidos? ¿Cuánto ha costado en la historia? ¿Cuánto ha costado que usted y yo hoy seamos salvos? ¿Sí? Además de la obra de Cristo, por supuesto, todo el costo. Pero ¿cuántas personas han sido sacrificadas en aras de poner en libertad a los oprimidos? Este fue el primero, ¿cierto? Esteban. Entonces miremos un poco lo que dice el texto. Dice: y Esteban, lleno de la gracia
y de poder. Ya está el Espíritu Santo sobre él, ¿lo ve? Ya estaba el Espíritu Santo sobre Esteban. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, ¿qué estaba haciendo Esteban? Poniendo en libertad a los oprimidos, llevando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo se pone en libertad a los oprimidos? Llevando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Dice el verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputaban con él, o sea, discutían, no estaban de acuerdo con lo que Esteban estaba predicando. Se levantaron y se opusieron a él, ¿cierto? Algunos religiosos. Sigue diciendo el texto. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, eso es tremendo. Nadie podía resistir aunque se oponían a él. Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces hicieron algo que es raro que la gente haga, ¿no? Sobornar para poner falsos testigos. Tan raro eso, ¿no? ¿Quién sabe dónde sucedería eso aparte de allá? Allá en Jerusalén sucedía eso. En ese tiempo sobornaban a la gente para poner falsos testigos. ¿Sí? Qué cosa tan rara, ¿no? Eso como que nunca ha sucedido en la humanidad. Parece que... ¿Sí? Sigue diciendo el texto. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, miren el testimonio de esos testigos: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y contra la ley. Le levantaron un falso testimonio, que no tenían nada que decir contra él, porque les molestaba que predicara el evangelio, porque les molestaba que estaba liberando a los oprimidos con la palabra del Señor. Entonces sobornaron a unos, como no pudieron ganarle con las ideas. Entonces sobornaron, levantaron falsos testigos y lo acusaron falsamente. Sigue diciendo el texto, vamos a leer hasta el versículo 15 que termina el pasaje. 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Imagínense. Supuestamente eso estaba predicando Esteban, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, mire cómo lo vieron. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, hasta el rostro le cambia. O sea, cuando uno ve así como de rostro feo, le hace falta un poco de llenura del Espíritu Santo. No es que se esté envejeciendo, es que le hace falta llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este tenía el rostro como, dice que era un rostro que resplandecía, era el rostro como el de un ángel. Así lo vieron. Entonces, ahí es el arresto, le levantan falso testimonio y lo llevan donde el sumo sacerdote. Y el capítulo 7 abre diciendo que el sumo sacerdote, que era como el juez en ese momento, le hace una pregunta a Esteban, le dice: ¿es esto así? O sea, lo que está diciendo usted es verdad. Entonces ahí tiene la oportunidad Esteban para presentar una defensa. Por la defensa que presenta Esteban es predicarles el evangelio. Y entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicarles, estoy tratando de hacer un resumen, y lo llevó desde Abraham hasta Jesús. Según Mateo 1:17, 42 generaciones. O sea, en esa defensa hizo una breve predicación donde les habló de la historia de 42 generaciones, desde la promesa hecha a Abraham hasta Jesús. Impresionante, ¿no? Lo llevó a través de la palabra para presentar su defensa. O sea que básicamente ellos estaban tan enfocados en llevar el evangelio, sabiendo que solamente el evangelio podía hacer libres a los oprimidos, que él no empezó a alegar: es falso lo que están diciendo, mire, ellos están mintiendo, mire, ellos compraron los testigos, mire lo que están diciendo, yo nunca dije. No,
Él nunca dijo eso. Él no presentó esa defensa. La defensa de él fue comenzar desde Abraham a predicarles a Cristo. Sí que podemos predicar a Jesús desde el Antiguo Testamento. Entonces diciendo, Dios se le presentó a nuestro padre Abraham en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y nuestro padre Abraham salió y no teniendo hijo todavía, le prometió que le daría a su descendencia esta tierra por heredad. Aún él no tenía hijo cuando le prometió darle esta tierra por heredad. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión. O sea, la gente piensa que el pacto de la circuncisión fue dado a Moisés. No, fue dado a Abraham. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y dice la Escritura que entonces, narrando ahí el mártir antes de ser asesinado Esteban, dice, y no le dio posesión ni siquiera donde poner la planta de su pie, pero le prometió que a su descendencia le daría esa tierra por heredad. Y entonces, eventualmente, Abraham engendró a Isaac. Y al 8º día lo circuncidó. ¿Sí? E Isaac engendró a Jacob. ¿Sí? Y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Y nuestros padres, movidos a envidia, vendieron a José. ¿Sí es que la envidia mueve a la gente? Nuestros padres, movidos a envidia, vendieron a José. Porque la promesa, ahora ¿en quién estaba? En José. En José. Entonces vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le dio gracia. De tal manera que Faraón lo puso por gobernador de Egipto y administrador de su propia casa. Entonces vino una gran hambre en ese tiempo en todo Egipto y en la tierra de Canaán, donde moraban nuestros padres, nuestros antepasados. Entonces nuestros padres, al ver que no había alimento en su casa, mandaron. Nuestro padre Jacob mandó a nuestros padres a Egipto, que bajaran a Egipto por comida. Ellos bajaron por comida la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a ellos. Y entonces mandó traer a su papá. Y trajeron a Jacob con toda nuestra parentela, 75 personas en total. O sea que la nación de Israel en ese tiempo eran 75. Tal manera que si los hermanos de José no lo venden, todos esos se hubieran muerto y no hubiera habido. No hubiera venido Jesús. ¿Sí? Porque era a través de esa descendencia. Entonces, dice la Escritura que ya Dios le había mostrado a Abraham desde el principio que ellos irían a Egipto y que esa nación los haría esclavos por 400 años. Pero yo juzgaré severamente a la nación que los esclavizará. Y entonces dice que José, habiendo hallado gracia con Faraón, después muere Faraón y se levanta un rey que no conocía a José. Y entonces fue duro y esclavizó a la nación por 400 años. Entonces eventualmente Dios levanta a un hombre, Moisés. Y Moisés dice que el Faraón, queriendo acabar con la nación de Egipto, mataba a nuestros hijos, entre los cuales nació Moisés. Y sabiendo que iba a morir Moisés ahogado en un río, entonces la hija de Faraón lo saca y lo cría, y él se cría como descendiente de Faraón, y le da a Dios allí mucha sabiduría. Y un día Dios lo llama a Moisés. Y Moisés, sabiendo que era llamado por Dios, un día fue a visitar a sus parientes y los vio que el uno maltrataba al otro. Y le dijo: ¿por qué maltratas a tu hermano? ¿Por qué le estás haciendo daño? ¿No sabe que son hermanos? Entonces dice que ya lo habían visto, que había ido a vengar a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y lo había matado. Que sabía que era... Entonces el que maltrataba al otro le dijo: ah, ¿también vas a matarme a mí? ¿Como mataste al egipcio? Entonces él sale y se va 40 años al desierto. Allí engendra 2 hijos. Y es allí donde se presenta una zarza que ardía y no se consumía, ¿cierto? Y entonces Moisés finalmente los saca de Egipto. Pero ellos
no quisieron obedecer a Moisés, que les hablaba la palabra como la palabra que yo les estoy hablando hoy. Básicamente les decía Esteban, no quisieron obedecer la ley, más bien ellos se hicieron ídolos y se hicieron un becerro de oro cuando Moisés subió al monte y dijeron, vamos a hacernos los dioses que nos sacaron de Egipto, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. Y entonces dice Esteban que desde ahí de Moisés lo lleva hasta David. Y dice, entonces Dios levantó a David y le dio gracia a David, y David pudo recoger para hacer la casa del Señor. Pero no fue David quien edificó la casa del Señor, sino que la edificó Salomón. Y Salomón edificó casa para el Señor, y entonces Dios le dijo, ¿acaso me edificarán ustedes casa para mí? ¿Un lugar donde yo repose? No hay lugar donde que ustedes me puedan edificar. Sin embargo, él edificó casa, le dice, porque Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Y les sigue predicando de Cristo, hasta que llegan más adelante y les hablan ya de Jesús. ¿Sí? O sea que les hace un recorrido de 42 generaciones hablándoles de Jesús. Esa fue la defensa de Esteban. Esteban no dijo, contráteme en un abogado, estoy en problemas, me metí en problemas con los religiosos. Entonces, básicamente, ya pegando un salto adelante al verso 51, empieza a llamarle la atención, le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Le dice, ustedes resisten al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Te les puso de ejemplo toda la desobediencia al pueblo de Israel, todo lo que pasó, así son ustedes, como sus padres. Y entonces les sigue diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? O sea, le dice, ustedes, los religiosos, ustedes persiguieron a todos los profetas. A todos los persiguieron ustedes. Ustedes son perseguidores de los cristianos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes lo mataron. O sea que él pasó a juzgarlos a ellos, en vez de presentar defensa. Ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes fueron los que persiguieron a todos los profetas. Ustedes. Y le dice el verso 53, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la cumplen. Me impresionó esto porque cuando me puse a estudiar para hacer esta prédica, recordé que hace pocos días dicté eclesiología. Y Esteban era un experto en eclesiología. Él sabía la historia, él sabía lo que había pasado. Y entonces lo que lo llevó fue toda la historia. Y le mostró todos los errores que han cometido. Y dice, ustedes están iguales, cometiendo los mismos errores. ¿Sí? Entonces, dice el verso 53, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, 55, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Esteban estaba viendo el glorioso evangelio de Jesucristo en momentos muy difíciles. Entonces la gloria no solamente es cuando me va bien, cuando tengo dinero, cuando todo esto. No, vea, a él lo estaban matando y él estaba viendo, llevando el glorioso evangelio de Jesucristo y viendo más allá de lo que sucedía aquí en la tierra. Estaba viendo la gloria de Dios en el cielo. Allá estaba viendo al Padre y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces nosotros miramos que el verso 56 dice, y dijo aquí, perdón, estoy devolviendo, me emocioné. Sí, es que ahí sigue, perdón. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Ahora mire, que Esteban fue el primer mártir. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Liberando a los oprimidos. Entonces, habrá oprimidos que no quieren ser libres. ¿Quién mató a Esteban? La religión.
La religión siempre quiere matar la revelación. Ellos conocían toda la ley. Toda. Eran maestros de la ley. El que lo estaba juzgando era el sumo sacerdote. Esteban también la conocía, pero Esteban tenía la revelación de la ley que se llama Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos tener la revelación de la Escritura, la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? No es simplemente una historia de un pueblo, es la persona de Jesucristo. Y Esteban lo tenía claro. Ahora mire 3 actitudes de la persona que estando oprimida no quiere ser libre. Por eso cuando usted ore que el Señor le dé personas que quieran recibir el Evangelio. No hay nada peor que darle comida a alguien que no tiene hambre. No hay nada peor que querer predicarle al Evangelio a alguien que lo rechaza. No hay nada peor que querer predicarle un Evangelio a una persona religiosa, porque la religión siempre quiere matar la revelación. Se basa en dichos, en normas, en cosas, pero nunca va a la vida verdadera que se llama Jesucristo. Entonces hay 3 actitudes en ellos, que están en los últimos versículos, usted lo puede ver ahí en su Biblia. Lo primero fue que ellos crujieron los dientes, apretaron los dientes. ¿Usted ha visto las hienas? Más o menos la actitud de la hiena, así que hace sonar los dientes, unos contra otros, está a punto de morder, dice, y oyendo estas cosas, lo que les predicó, todo lo que les dijo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, eso se llama ya me muerde. ¿Sí? ¿Sí? O sea, alguien que la rabia está que ya lo muerde a uno. Entonces, primera actitud, ¿usted lo ve? Cuando usted predica el Evangelio, usted observe las caras. Usted ve que la persona que recibe el Evangelio, su rostro cambia. ¿Cómo? La gracia de Dios empieza a verse en él, pero el que no lo recibe también se transforma su rostro para mal y aprieta los dientes y está que quiere morder al que está predicando el Evangelio. Segunda actitud de ellos, gritaron y se taparon los oídos. No quiero oír. ¿Cómo era el dicho que decía? No oigo nada, tengo orejas de pescado. ¿Cómo es? Soy de palo, tengo orejas. Eso era más o menos, soy de palo, no oigo nada, tengo orejas de pescado. Lo que decían. Porque la fe viene por oír y oír la palabra. Ellos no querían oír la palabra. Ellos no querían oír la palabra, porque no amaban la palabra. Entonces dice ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué estaba haciendo él? Predicándoles todo el Evangelio. El Evangelio es desde Abraham y pasó por todas las generaciones hasta Jesús, diciéndole cuáles habían sido los errores. En otras palabras, él está diciendo, no cometan los mismos errores que cometieron sus padres, nuestros antepasados. No sean así. Y la tercera actitud de alguien que no quiere recibir el Evangelio es, lo mataron a pedradas. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, en esa predicación hubo unos que lo mataron, pero otros que comenzaron a recibir el Evangelio. Si usted lee el texto completo, usted va a encontrar que había varios testigos. A él lo desnudan para matarlo, lo desnudan para que fuera vergüenza pública, y colocan la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Eso es capítulo 7 de Hechos. En el capítulo 8 de Hechos usted va a encontrar que Saulo persigue ferozmente a la iglesia, y en el capítulo 9 Jesús se le presenta a Saulo. Saulo ya de alguna manera había recibido la palabra, y cuando Jesús se le presenta y él cae al piso, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ve, entra a la ciudad y allí se te dirá qué es lo que quiero que hagas. ¿Sí? Entonces él entra ya a la ciudad y ahí nace nuevo. Entonces, finalmente usted ve que hacer libres a los oprimidos ha costado mucho. Desde Esteban hasta nuestro tiempo, ¿cuántos mártires ha habido? Incontables. Muchos. Así que nosotros tenemos que valorar que nosotros tengamos el Evangelio hoy. Tenemos que valorar que tengamos la Biblia hoy. Tenemos que valorar que hoy podamos tener la libertad de predicar el Evangelio. Tenemos que ser conscientes, porque si no somos conscientes de eso, entonces repetiremos la misma historia.
Ha costado mucho llevar la palabra. Muchas vidas han sido sacrificadas. Desde Esteban hasta nuestros días, multitud de personas han sido asesinadas por predicar el Evangelio. Sin embargo, como Esteban, estuvieron dispuestos a dar su vida, a ofrendar su vida para que personas fueran libres de la opresión del maligno. Y en medio de esa predicación tan impresionante, hubo personas que fueron libres de la opresión, como el caso de Saulo, que es el apóstol Pablo que conocemos hoy. Ahora, cuando usted mira, el texto cierra diciendo en el último versículo, el versículo 60, y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Solamente pensemos por un momento. Colombia no era una nación cristiana. Nosotros fuimos conquistados por los españoles y de España nos trajeron la religión, algo muy parecido a estos religiosos que estamos viendo aquí. Gente que tenía la Biblia, la tenía escondida, y con la Biblia ellos se sentían con la propiedad del Espíritu Santo, propiedad exclusiva de ellos era el Espíritu Santo, y se sentían con la autoridad de matar a todo aquel que no pensara como ellos. Estudia la historia. Y mucha gente, porque los que nos evangelizaron a nosotros vinieron de los Estados Unidos, mucha gente que vino a Colombia para evangelizarnos murió por manos de religiosos. Porque la religión siempre querrá matar la revelación de Jesucristo. La religión siempre querrá normas, leyes, ceremonias, pero nunca una vida nueva, nunca la vida de Dios. No quieren ser libres. Entonces nosotros tenemos que valorar hoy y orar. Nosotros debemos orar por una nación que se llama los Estados Unidos. Por otra nación que debemos orar se llama Israel. Porque por esa descendencia vino el Mesías, nuestro Salvador. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros debemos ser agradecidos con los que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida para hacernos libres de la opresión. Amén. ¿Cuánto ha costado? Estudia la historia. ¿Cuánta gente y de qué forma murieron? Estudia la historia. Esto era una forma salvaje como murió Esteban. Pero después, por allá en la época del oscurantismo, estudia la historia y vea lo que se conoció como la Santa Inquisición. Y mire todo lo que hicieron. Y Colombia no fue ajena a esa historia. Y hoy podemos decir, para la gloria de nuestro Señor, que en Colombia se puede predicar la palabra de Dios. Amén. Que en Colombia tenemos el Evangelio de Jesucristo, pero ha costado mucho. Por eso el apóstol Pablo dijo: oren también por mí, ¿sí? Para que yo sea librado de hombres perversos, porque no es de todos la fe. Créame que no a todo el mundo le alegra que aquí se predique el Evangelio. No todo el mundo va a estar feliz cuando aquí se predique el Evangelio. No todo el mundo será nuestro amigo cuando llevamos la palabra de Dios. Habrá gente que será enemiga, y si pudiera, nos mataría. Habrá gente con las tres actitudes que miramos ahí: crujir los dientes, taparse los oídos y arremeter con toda para matarlo. Y habrá gente que invierte todo lo que sea necesario para matar a todo aquel que predique el Evangelio de Jesucristo. Porque para ellos es olor de muerte, para muerte. Mas para nosotros es poder de Dios para salvación. Así que esta noche lo que queremos es dar gracias a Dios por las personas que dieron su vida. Unos murieron, otros simplemente sembraron su vida, toda su vida. Se envejecieron, dieron su vida, cada día de su vida, para predicar el Evangelio. Y eso es un privilegio grande que nosotros tenemos, haber contado con personas denodadas, con personas dispuestas, que ofrendaron sus vidas para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo esta noche con esta palabra, en el nombre de Jesús.